En esta lección vamos a hacer un ejercicio en el cual utilizaremos los métodos para mejorar nuestro programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta lección donde vamos a hacer un ejercicio práctico sobre el uso de los métodos. Tenemos el siguiente problema. Dice, hacer un programa que calcule el costo de construir una casa. El programa pedirá la cantidad de habitaciones y las dimensiones de cada una. El costo por metro cuadrado de habitación es de 300 con impuesto del 5%. El costo por metro cuadrado de cocina y sanitario es de 375 con impuesto de 12%. El costo por metro cuadrado de jardín es de 120 con impuesto del 0%. Recuerden que los métodos nos van a servir para dos cosas. Bueno, la primera es para que podamos llevar a cabo reutilización de código y la segunda es para especializar ese código. Si notamos el problema, vamos a ver que yo necesito llevar a cabo algo constantemente. ¿Qué es eso que yo necesito llevar a cabo constantemente? Pues es el cálculo del área de las habitaciones, dadas las dimensiones que tiene cada una de ellas. Si tiene 2 habitaciones, si tiene 5, si tiene 20, no importa. Es algo que yo voy a estar repitiendo constantemente. Entonces eso me indica que ahí yo voy a necesitar un método. Y ese método va a tener una especialización que es calcular el área basándose en las dimensiones. También hay otra cosa que se está repitiendo constantemente y es el cálculo del costo, porque al fin y al cabo lo que me piden es calcular el costo de construir la casa, pero para cada habitación y dependiendo del tipo de habitación que sea y el jardín, yo voy a necesitar calcular el costo dependiendo de los metros cuadrados que tenga y del impuesto. Entonces ahí tengo algo que se está repitiendo y que también necesita algo de especialización. Entonces conforme yo veo este problema, vamos a necesitar aparte de main dos métodos, un método especializado en calcular áreas y un método especializado en calcular el costo. Entonces vamos a proceder a resolver esto. Empecemos a crear el método para calcular áreas. Bueno, este método, ¿qué es lo que va a hacer en su interior? Nos va a pedir las dimensiones, va a calcular el área basándose en esas dimensiones y va a regresar el valor del área calculada. Entonces va a ser un método que regresa valor, pero que no va a recibir parámetros. Entonces empezamos a construirlo. Lo primero que he hecho es desde luego colocar el tipo de acceso público, el modificador static, que es necesario en este nivel, a esta forma como lo estamos haciendo. Luego el tipo de retorno, que es double, va a calcular un valor de tipo double, y luego el nombre del método. Como el método no está recibiendo ningún tipo de parámetro, lo dejo vacío. Luego tenemos el bloque de código, que aún no he colocado ningún tipo de sentencias o de elementos ahí adentro. Noten que en este momento me está mandando un error en el nombre. Bueno, esto se debe a que yo estoy indicando un método que va a regresar un valor, pero en ninguna parte de mi código he indicado el valor que voy a regresar. Bueno, eso se corrige muy fácilmente, simplemente colocando un return y ya con eso se resuelve. Cuando tengan ese tipo de error, se debe a que todavía nuestro código no está regresando ningún valor. Así es la forma como lo van a resolver. Ahora voy a colocar el código que va dentro de este método. Muy bien, ya coloqué el código. Entonces, tenemos un método que va a regresar un double, que se llama calcular área, no recibe nada del exterior. Bueno, ¿qué variables necesitamos para este método? Necesito la variable de área, ancho, largo, estas me van a servir para las dimensiones, y un string que le llamo dato que me apoya para pedir la información. Pido la información del ancho, entonces console.writeLine, dame el ancho de la habitación, dato es igual a console.readLine, ancho es igual a convert to double de dato. Luego hago exactamente lo mismo, pero para la parte de largo, y entonces ya tengo dos variables, ancho y largo, con las dimensiones de la habitación. A partir de ahí procedo a calcular el área. Área va a ser igual a ancho por largo y hago el return de área. Es decir, regreso al exterior el valor del área calculada. Así es la forma como queda nuestro primer método. Vamos ahora con el segundo método. Ahora necesitamos crear el método para calcular el costo de esa habitación en particular. Bueno,
¿Qué información yo necesito para poder calcular el costo? Necesito conocer el área que tenemos, necesito saber el precio por metro cuadrado y necesito saber también la parte de cuánto tiene que pagar impuesto. En este caso, área es calculado, bueno, desde luego en otro lugar y no vamos a pedir la información adentro del método, por lo tanto necesito un método que reciba información, es decir, un método que reciba parámetros. Por eso voy a colocar una lista de parámetros para él. Ahora, ese método va a calcular algo y ese algo lo tiene que regresar al exterior. Ok, ¿cómo queda el método entonces? Acceso público, modificador estático. Como calcular costo va a calcular el costo y ese costo se regresa al exterior, entonces el tipo va a ser double. Luego el nombre, calcular costo y los parámetros que necesito. Necesito un double, que es el área, otro que es el precio por metro cuadrado y otro que es el impuesto. Ya con eso, este método va a hacer algo internamente que va a calcular el costo y lo va a regresar al exterior. Ahora voy a colocar el código para que veamos cómo queda. El método queda de la siguiente manera. Creo tres variables que me van a apoyar: costo de impuesto y total. Entonces calculo el costo va a ser igual al área que me están pasando por el precio por metro cuadrado. Ahora, el impuesto es el costo por el impuesto que me estén pasando. Y luego al final el gran total, bueno, va a ser el costo que yo tengo más el impuesto. Entonces total es igual a costo más impuesto. Como ya tengo calculado el valor que necesito, entonces tengo que regresarlo y hago return total. De esta manera, este método está recibiendo información, lleva a cabo un cálculo y ese valor calculado es regresado a quien sea que lo haya invocado. Bueno, ahora veamos qué es lo que puede suceder en main. En primer lugar, vamos a ver cuáles son los pasos que yo necesito llevar a cabo para poder solucionar el problema. ¿Qué es lo que hago? Voy a pedir el número de habitaciones. Luego, para cada una de las habitaciones que yo tenga, voy a calcular el área. Voy a pedir el tipo de la habitación. Esto es importante. Vamos a tener tres tipos: lo que es habitación, cocina y jardín, para que en base a eso, bueno, pueda saber cuál es el costo y el impuesto. Entonces pedimos tipo de habitación. Luego, calcular el costo. Vamos a tener que llevar a cabo una sumatoria. Entonces, sumo a un gran total. Y esto lo estoy repitiendo para cada una de las habitaciones que tenga. Al final, ya que acabe de todo esto, tengo que presentar el resultado. He creado una serie de variables: la variable n, que me va a servir como variable de control para el ciclo, una variable para saber el número de habitaciones que hay, otra para saber cuál es el tipo y por último otra que voy a tener para el gran total. Entonces vamos a llevar a cabo todo esto. Ok, esto es lo que tenemos al momento. Se me había olvidado declarar una variable de tipo string llamada dato que me apoye para llevar a cabo la petición de la información. Entonces, bueno, pedir número de habitaciones, console readline, cuántos elementos hay en tu casa, dato es igual a console readline, número de habitaciones es igual a convert to int 32 de dato. Luego creo un ciclo for que se va a estar repitiendo. N es igual a 0, n menor que num app, para que para cada una de ellas yo calcule el área, pida el tipo de habitación, calcule el costo, sume el gran total y por último, por afuera del ciclo for, presentar ya el resultado. Aquí está el código final. Tuve que adicionar dos nuevas variables: una variable área, que es donde se va a guardar el área que me regresa el método, y otra variable costo habitación, que también me va a servir para guardar el costo que me está regresando ese método. Entonces, ya adentro del ciclo invocamos a calcular área. Calcular área hace lo suyo y lo guarda dentro de área. Luego pido el tipo de habitación y dependiendo del tipo de habitación invoco a calcular costo con los valores que corresponden a ese tipo de habitación. El valor calculado se regresa en costo habitación. Entonces, si fue del tipo 1 es con 305%, si fue del tipo 2 es 375 con 12%, y si fue del tipo 3 es 120 con 0% en la parte del impuesto. Entonces solamente se va a ejecutar uno de estos. Con eso yo tengo el costo de la habitación y sumo al gran total.
Gran total más igual costo habitación. Entonces esto se repite para la cantidad de habitaciones que nosotros tenemos. Se hace la sumatoria para gran total y al final simplemente estoy presentando el costo total es de tanto y gran total. Entonces vean cómo hemos aprovechado pues los métodos que tenemos para calcular área y para calcular costo, y cómo al utilizar los métodos el código, bueno, se vuelve más fácil de leer, se vuelve más fácil de mantener. Tenemos áreas especializadas de código y pues el programa está mucho mejor que si nosotros hubiéramos hecho todo de corrido. Vamos a ejecutarlo. Aquí lo tenemos y voy a decir que tengo 4 elementos en la casa. El ancho de la habitación vamos a poner 3 por 4, que es de tipo habitación. Luego vamos a hacer otra habitación de 4 por 5, que es de tipo habitación. Vamos a hacer una de 3 por 3, que va a ser de tipo cocina, y un jardín de 5 por 3. Entonces indico tipo jardín. Y al final me saca el resultado y me dice el costo total es de 14.775.22. Y es la forma como nosotros podemos estar utilizando los métodos. Es un ejemplo y espero que este ejemplo les ayude a saber cómo utilizarlos. Este programa puede optimizarse mucho, eso se los voy a dejar como recomendación, que traten de ver en qué parte yo puedo optimizar el programa para que funcione mejor, de qué manera se puede modificar uno de los métodos para que el programa funcione de mejor manera.